El invierno, siempre el invierno. Quizás sea mi estación favorita, y no por la nieve, sino por esa magia que se instala en lo cotidiano. Ahí fuera el mundo se encoge bajo el frío, dentro uno redescubre las pequeñas cosas que de repente parecen enormes. El calor del fuego, el olor a pan tostado, una buena tortilla de patatas, unos huevos fritos, disfrutados sin prisa, una paella hecha en casa poco a poco, unas castañas asadas y luego, claro, la amistad, la buena compañía, las conversaciones que se alargan sin destino, los gatos que se enredan entre las piernas, las risas que se escapan sin pedir permiso. Con ese clima, hasta concentrarse en los proyectos resulta más fácil. En el capítulo anterior os conté que iba a grabar unas canciones en directo en The Black Studio en Valencia. Estos días han girado en torno a eso: preparación, emociones y un par de largas pruebas de sonido para asegurarnos de que todo el sistema respondiera como debía. Acabamos de venir, hemos montado. Ahora en un momento empezaremos a probar. Están terminando de montar todo el escenario y todo eso. Hemos saludado a Suso, hemos saludado a todos. Bueno, pues este es el estudio. Súper grande, con plantitas súper bonitas. Aquí es donde va a ser el concierto mañana. Súper guay. Ya os comenté que este concierto tenía muchas cosas especiales. Una de ellas es que tanto el público como la gente lleva auriculares. Quiero empezar dando las gracias a Pau Schaffer por sus arreglos estupendos que pudimos tocar ese día, porque sin él y sus arreglos y su creatividad no podríamos tocar, porque no habría nada que tocar y yo no tendría nada que cantar. Así que muchísimas gracias, Pau Schaffer. Al principio yo estaba haciendo este proyecto de canciones de amor con el Septeto Solistas de Valencia, pero después por diversos motivos hicimos un cambio de músicos y el sonido ha cambiado totalmente. De modo que, por ejemplo, canciones como Una furtiva lágrima yo creo que ya no la vamos a hacer más. Ese toque de ópera que tenía sentido, creo, porque estábamos tocando con músicos que hacen música clásica normalmente, pero ahora que estamos con otro perfil, es otro formato, así que va a haber un pequeño cambio de repertorio que creo que va a sentarle mejor a este proyecto, porque no tiene sentido cambiar los músicos y pretender hacer lo mismo, porque suena distinto totalmente. Entonces, hemos grabado este concierto en directo en The Black Studio y ni siquiera hemos ensayado más que una vez o dos, como mucho, todos juntos. O sea que con esta nueva plantilla prácticamente no hemos ensayado nada. Es casi un milagro que suene tan bien el vídeo al final. Los primeros ensayos no estuve muy contenta con cómo estaba sonando, porque estábamos partiendo de un arreglo que estaba hecho para otra formación y había cosas que para mí no funcionaban, entonces no estaba especialmente contenta con el resultado. Por supuesto que hablé con Pau y le dije: tenemos que revisar estos arreglos, y que él ya eso ya lo sabía, no hacía falta que yo se lo dijera. Él es el que hace los arreglos, él sabe más que yo en eso, pero que sí, que le comenté que hacía falta adaptar un poco mejor los arreglos, porque tal y como estaban, había momentos en los que no hacía justicia a la belleza de los arreglos originales. Él estaba totalmente de acuerdo. Hubo cambios en las partituras durante esos poquitos ensayos que hicimos. Bueno, acabamos de terminar el ensayo y tenemos que cohesionarnos, porque al principio siempre pasa que cuando no nos conocemos y es la primera vez que tocamos juntos, pues vamos un poco a salto de mata, como intentando conectar. Nos conocemos prácticamente de toda la vida, muchos de ellos, y bueno, va a ser un concierto familiar y vamos a estar muy a gusto, pero eso, que poco a poco tenemos que ir cohesionándonos más. Y esa ha sido mi impresión al salir del ensayo, eso es lo que siento, y estamos todavía aprendiéndonos las estructuras, todo el rollo. Así que bueno, el ensayo por lo general ha ido bien.
tengo que repasar un poquito porque desde el último concierto pues no he repasado mucho. Y bien, suenan muchísimo mejor, aunque quedan algunas cosillas que creo que hay que pulir, pero en general estoy súper contenta y ya escucharéis qué tal suenan esas canciones. Creo que suenan súper bien. Hicimos 6 temas en total. Invitados creo que hubo alrededor de unos 35, no sé exactamente, no los conté, pero eso fue lo que me dijeron. Súper contenta de poder colaborar en cualquier cosa que mis amigos hacen, siempre apoyándoles igual que ellos me apoyan a mí, porque al final en la música y en la vida se trata de eso. O sea, yo hoy estoy ahí por ti y tú mañana estás ahí por mí. Y Suso ha sido un compañero que he querido y con el que he trabajado durante muchos años y siempre estaré ahí. Y bueno, yo sé que también puedo contar siempre con él, es algo mutuo. Y bueno, por extensión, Alejandro Camacho, pues también estoy súper contenta de poder trabajar con él y súper agradecida de que nos hayan abierto la puerta de su casa. Como también dije en el otro vídeo, tenía que buscar un vestuario que fuera más normalito, más casual, más familiar, porque eso era lo que quería el dueño de The Black Studio. Pero yo es que soy extra y no lo puedo evitar. Y aunque pensé en, ¿y por qué no me pongo unos vaqueros y una blusa? Pero es que al final siempre me gusta ser extra. Me gustan los vestidos bonitos, me gustan las cosas brillantes. Y al final opté por un vestido sencillo de color rosa con algunos bordados en lentejuelas. Un vestido a medio camino entre lo fashion, a medio camino entre lo barroco que me gusta, pero también muy sencillo. Y lo acompañé con unos tacones preciosos que me regaló Cari Ganet de 33 Televisión. Un día que la vi en un concierto le dije, esos zapatos son absolutamente preciosos. Y me dijo, ¿te gustan? Pues a mí no me vienen bien, me vienen un poquito grandes, son para ti. Y yo, ¿what? O sea que fue un regalo maravilloso. Al final del concierto, mis amigos de 33 Televisión, Cari Ganet y Antonio Ríos, me sorprendieron al final con un precioso ramo de flores compuesto de lirios blancos y rojos, que además son mis flores favoritas. De 33 Televisión, aquí hemos estado en la sesión de grabación de un disco fantástico en riguroso directo. Nuestra compañera Sara ha cantado en riguroso directo una primicia para 33 Televisión. Sara, ¿qué tal estás? Súper contenta de haber trabajado con The Black Studio y también con 33 TV, que está aquí, mirad, me has dicho tan bonito. Sí, precioso. Ha sido un placer escucharte cantar en directo. Próximamente, a lo mejor si tenemos suerte, nos dais la primicia de emitir algún vídeo de lo que se ha grabado esta noche. Claro, ¿Sí? por supuesto. Pues enhorabuena porque ha sido, una interpretación magistral de los 6 temas que habéis cantado, magistral. Una bonita interpretación, los músicos buenísimos, me ha encantado. Felicidades, Sara. Gracias. Hasta luego. Y me alegro mucho de haberles tenido también en el concierto, igual que a otros amigos que hacía muchísimo tiempo que no veía. Juanito, también, si me estás viendo, que sé que ves los vídeos, o al menos algunos vídeos los ves. Un saludo desde aquí, Juanito. También un saludo a Vicente, a Pepi y a muchísima gente que estaba allí esa noche disfrutando. Después hicimos una especie de picaeta al final del concierto. Nos subimos a la terraza, una terraza maravillosa que tiene Black Studio, que también os enseñé en el vídeo anterior, pero claro, aquí ya era de noche, con las lucecitas y con el vinito y con las cosas para picar, y la verdad estuvo muy guay. Me sabe fatal no haber grabado más cosas en vídeo, tendría que haber grabado más, pero a veces cuando estás de concierto, pues estás en lo que estás, tienes que concentrarte y no podía estar pendiente del móvil y de grabar, así que qué lástima porque me hubiera gustado grabar muchas más cosas de las que grabé esa noche. Pero bueno, por cierto que está al caer el vídeo del directo, tengo que editar las imágenes y lo antes posible os iremos compartiendo un poco qué es lo que se hizo allí esa noche. Así que el vídeo de hoy es cortito y eso, y lo dejamos aquí. Besitos. Chao. Sarah Rowe, yo soy Sarah Rowe y ahora estás viendo Hablando con Sarah Rowe. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón.